Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en un tema crucial para miles de profesionales sanitarios. La Fachsprachenprüfung o FSP. Es el examen de alemán médico que todo médico, dentista o farmacéutico extranjero debe superar para poder ejercer en Alemania. Y a partir de un material que detalla su estructura para 2026, pues nos enfrentamos a una pregunta que va más allá del simple aprobado. Efectivamente. La pregunta que vamos a explorar es si este examen, con su estructura tan definida en 3 partes, es realmente un barómetro fiable de la competencia comunicativa de un médico en el caos diario de un hospital, o si por el contrario es una simulación tan pulcra que acaba evaluando otra cosa, la habilidad para superar un examen en lugar de la habilidad para comunicarse de verdad. Yo defenderé que la FSP, tal como está diseñada, es una herramienta pragmática, justa y, sobre todo, segura. Sostengo que se centra de manera inteligente en las habilidades lingüísticas que son indispensables para no poner en riesgo al paciente. Y yo, por mi parte, argumentaré que esa estructura tan rígida, aunque esté bien intencionada, corre el riesgo de crear una falsa sensación de seguridad. Podría estar certificando a profesionales que en esencia han memorizado un guión, pero que no necesariamente poseen la flexibilidad y la agudeza comunicativa que exige la medicina real. A ver, mi punto de partida es que la Fachsprachenprüfung es un modelo de evaluación muy bien pensado, no es una ocurrencia. Su división en 3 bloques de 20 minutos cada uno, la conversación con el paciente, la documentación escrita y la presentación del caso a un colega, simula el ciclo completo, el ciclo fundamental de cualquier acto médico. Primero, la anamnesis. Se evalúa si el médico puede conectar con un paciente usando lo que el material llama Laiendeutsch, es decir, la habilidad de dejar la jerga a un lado y explicar algo complejo en un alemán que cualquiera puede entender. Luego, la documentación. ¿Puede ese médico traducir la conversación a un informe técnico, preciso, sin ambigüedades, usando la terminología correcta? Y finalmente, la entrega del caso. ¿Tiene la fluidez y la estructura para presentarle el paciente a un superior o a un colega de forma clara y profesional? Para mí, la clave es que se insiste en que no se evalúa el conocimiento médico, que ya se da por supuesto, sino la herramienta, el lenguaje. Esto lo convierte en un examen enfocado y, sobre todo, justo. Mide lo que tiene que medir. Claro. Entiendo perfectamente esa lógica. Es la defensa clásica de cualquier examen estandarizado. Pero mi problema empieza precisamente ahí, en la propia estructura. Es demasiado perfecta. 20 minutos para la anamnesis, 20 para el informe, 20 para la presentación, todo en un entorno silencioso y controlado con un actor que sigue un papel. La realidad clínica no funciona así. Es caótica, es impredecible. Un paciente puede ser vago en sus respuestas, un familiar puede interrumpir constantemente, puede sonar una alarma de una emergencia en el pasillo mientras intentas concentrarte. Este formato no evalúa la resiliencia comunicativa. Corre el riesgo, y creo que es un riesgo real, de medir la capacidad del candidato para ejecutar una coreografía bien ensayada, no para improvisar bajo presión. Y la afirmación de que es una prueba puramente lingüística, se tambalea. El propio material que analizamos lo delata. En el examen de odontología se pide describir una radiografía panorámica y, cito, proponer terapias. En el momento en que pides una propuesta de terapia, ya no estás evaluando solo el lenguaje, estás juzgando inevitablemente el criterio clínico que subyace a esa propuesta. Espera. Creo que ahí estás mezclando 2 cosas. La simulación es una herramienta estándar y absolutamente necesaria en la formación médica en todo el mundo. No podemos ni debemos evaluar a un candidato en mitad de una urgencia real con la salud de un paciente en juego. Sería una irresponsabilidad. La estructura tripartita no es un capricho, representa los pilares del día a día de cualquier médico. Es el flujo de trabajo esencial. Ya, pero ¿cuál es la alternativa realista? ¿Examinarlos en un quirófano de verdad? No, claro que no. La alternativa no es el caos total, sino una simulación más inteligente. Una que incorpore elementos de estrés, interrupciones planificadas, actores instruidos para ser pacientes difíciles. La cuestión no es simulación sí o no, sino qué tipo de simulación. Y la actual es una versión idealizada, casi aséptica de la realidad. Mide el rendimiento en condiciones de laboratorio, no en la trinchera.
Pero el objetivo del examen es específico, garantizar un estándar mínimo de seguridad lingüística. No pretende replicar un turno de 12 horas en urgencias. El material es muy claro al señalar que los candidatos ya deben tener un nivel B2 o C1 de alemán general. La FSP solo verifica que pueden aplicar esa base al vocabulario y a las situaciones específicas de la medicina. En esa focalización reside su fortaleza y su justicia. Se comprueba si el médico puede usar tórax en un informe y Brustkorb con el paciente, si puede construir una frase condicional para explicar un riesgo. Son habilidades discretas, medibles y, lo más importante, críticas para la seguridad. Sí, pero ese argumento se cae por su propio peso cuando miras el detalle del examen de odontología. Volvamos a eso, porque creo que es la grieta en toda tu argumentación. Cuando le pides a un candidato que proponga una terapia, ¿cómo separas el lenguaje del juicio clínico? Es que es imposible. Imagina que un candidato propone una terapia completamente descabellada, pero la explica con un alemán gramaticalmente perfecto. ¿Aprueba? Ahora imagina a otro que propone la terapia más sensata y actual, pero comete un par de errores de declinación. Suspende. La línea es imposible de trazar. Un examinador, por muy objetivo que intente ser, no puede evitar que su juicio sobre la calidad de la propuesta médica influya en su evaluación de la calidad lingüística. Es una simbiosis inseparable. Es cierto que el ejemplo de odontología parece difuminar la línea, pero también se puede interpretar de otra manera. Podría ser una prueba de fuego lingüística muy sofisticada. Describir una terapia requiere el uso de un lenguaje complejo, estructuras hipotéticas, subjuntivos, verbos modales de recomendación, man könnte, ich würde empfehlen, eine Option wäre. Son construcciones gramaticalmente avanzadas y cruciales en la práctica diaria para discutir opciones con pacientes y colegas. La evaluación puede seguir centrada en cómo se formula la propuesta, en la riqueza y precisión del lenguaje utilizado para aconsejar, y no tanto en qué terapia específica se elige entre varias posibles. Se evalúa la herramienta de la persuasión y la recomendación, ¿entiendes? Me parece una justificación a posteriori para lo que es, a mi juicio, un fallo de diseño. En la práctica es inevitable el sesgo. Pero vayamos más allá. Hablemos de la preparación. El material menciona academias especializadas que preparan para este examen, con cursos intensivos de 4 u 8 semanas y tasas de éxito de casi el 100%. Dices que el examen es justo, pero si una escuela puede garantizar el aprobado con un curso tan corto, ¿qué estamos evaluando realmente? ¿La competencia comunicativa profunda de un profesional o su capacidad para pagar un curso que le enseña los trucos y las respuestas modelo del examen? Vale, ese punto es bueno, el de la repetición y las academias. Es la crítica clásica a este tipo de pruebas. Pero yo creo que lo estás viendo como un fallo del sistema, cuando en realidad es una virtud. Un formato claro, estandarizado y con criterios de evaluación públicos permite una preparación enfocada. Eso es justicia. Significa que un médico de Siria, uno de Colombia y uno de Vietnam compiten en igualdad de condiciones, porque todos saben exactamente qué se espera de ellos. La alta tasa de aprobados de esos cursos no demuestra que el examen sea fácil, sino que evalúa habilidades concretas que se pueden aprender y dominar. Que sea aprendible es el objetivo de cualquier certificación justa. Y la posibilidad de repetirlo no es una invitación a la memorización, es una red de seguridad que reduce la presión y reconoce que un mal día, pues, lo puede tener cualquiera. Una red de seguridad que puede convertirse en una trampa. La trampa de creer que por haber aprobado el examen ya se está comunicativamente preparado para el sistema sanitario alemán. Podríamos estar creando expertos en el formato FSP, no necesariamente médicos que se comuniquen de forma excepcional. Y esto ni siquiera toca el aspecto cultural. El examen puede validar la corrección gramatical, pero evalúa si un médico entiende las expectativas de comunicación no verbal de un paciente alemán de 80 años, o cómo dar una mala noticia en un contexto cultural donde la franqueza se valora de forma distinta a la de su país de origen. Esa es una capa de complejidad comunicativa que este formato estandarizado ni siquiera roza. Reconozco que la competencia intercultural es un factor importantísimo, nadie lo niega. Pero hay que ser pragmáticos, no se puede evaluar todo en un examen de 60 minutos. La FSP asegura el nivel 1, la seguridad. La corrección lingüística y técnica para que no haya errores fatales, para que no se confunda derecho con izquierdo, para que una dosis se transcriba correctamente. La adaptación cultural es el nivel 2,
una habilidad que se desarrolla con la experiencia, con la inversión en el sistema alemán, una vez que ya estás dentro. La FSP es la puerta de entrada, no el final del camino. Piénsalo así. Tienes 2 cirujanos con la misma habilidad técnica. Uno puede describir el procedimiento a la perfección en un informe, pero se lía al explicárselo al paciente de forma sencilla. El otro quizá no escribe el informe más elegante, pero se comunica con una claridad y empatía absolutas con el paciente y su familia. ¿Cuál es el comunicador más seguro? La FSP, con su estructura en 3 partes, intenta asegurar un mínimo viable en todos los frentes: el técnico, el coloquial y el profesional. Pero ese mínimo viable podría ser una ilusión de seguridad. Un médico que ha aprendido a seguir perfectamente el guión de la anamnesis en 20 minutos puede quedarse completamente en blanco cuando un paciente real se desvía del tema, es hostil o está demasiado angustiado para seguir una estructura lógica. Y es precisamente en esos momentos de alta tensión cuando la comunicación es más crítica. El examen, al centrarse en la corrección formal, podría pasar por alto deficiencias graves en la gestión de emociones, en la escucha activa o en la negociación de planes de tratamiento, aspectos que un formato tan rígido no puede capturar. La verdadera seguridad del paciente no reside solo en el uso correcto del vocabulario médico, sino en la capacidad de construir una relación de confianza en circunstancias a menudo adversas. Y dudo mucho que un examen de 1 hora, por bien diseñado que esté, pueda medir eso de forma fiable. Lo que mide es la capacidad de actuar dentro de unos márgenes muy, muy estrechos. Y la medicina real casi nunca se da dentro de esos márgenes. En resumen, desde mi punto de vista, la Fachsprachbriefing es una solución imperfecta pero necesaria y, sobre todo, pragmática. Su estructura tripartita y su enfoque en el lenguaje garantizan un estándar mínimo y objetivo de seguridad para el paciente. No pretende ser un retrato fiel de la caótica realidad hospitalaria, sino un filtro justo y equitativo que asegura que cualquier médico extranjero posee las herramientas lingüísticas básicas para empezar a trabajar sin provocar un daño. Es el primer escalón, y es un escalón sólido. Y para mí, aunque la intención es sin duda la correcta, la rigidez del examen corre el riesgo de medir la ejecución de una performance. Fomenta la preparación para un tipo muy concreto de interacción, dejando sin evaluar la competencia más importante, la capacidad de adaptación y de comunicación eficaz cuando las cosas se tuercen, que es cuando realmente se demuestra la valía de un profesional. La línea que separa el lenguaje de la práctica clínica es artificial, y este examen, al intentar trazarla, podría estar dándonos una tranquilidad que no se corresponde con la realidad. Está claro que evaluar la comunicación de un profesional sanitario es un desafío enorme, lleno de matices. No hay una solución perfecta, solo aproximaciones que intentan equilibrar el rigor, la justicia y la viabilidad práctica. Desde luego. Y el análisis de esta prueba nos demuestra que, aunque hay un intento muy estructurado por resolver el problema, también se abren interrogantes muy serios sobre si la estandarización llevada a este extremo no acaba por sacrificar el realismo. El debate sobre cómo diseñar mejores herramientas más dinámicas y fieles a la práctica real, sin duda debe continuar.